quiero daros las gracias a mis compañeros por haberme invitado a estar con vosotros, a compartir este rato, y a vosotros por estar aquí y también por poder compartir con vosotros, bueno, pues algunas ideas, algunas reflexiones sobre el tema del material didáctico y de su enfoque pedagógico, porque ese es el espacio en el que yo me voy a mover, ¿no? También quizás deciros y pediros perdón, bueno, a lo mejor dos cosas: voy a utilizar el castellano, aunque la presentación está en euskera, y también porque yo no soy técnico de IKT o tal, bueno, usuaria en cierta medida de todas estas herramientas, de todo este mundo digital, pero bueno, pues a lo mejor vuestra experiencia puede ser muchísimo más amplia que la mía. En ese sentido de trabajar pensando, a ver, Sare escucha, cuando nos metemos en esta convocatoria, uno de los compromisos es utilizar material didáctico digital, e ir pasando del material del soporte analógico al soporte digital, pero también en cierta medida nos piden que demos el paso de crear algún material didáctico, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese aspecto, en ese quehacer de poder crear material didáctico digital, ahí es donde insertaría yo estas ideas que me he atrevido además a ponerlas como en decálogo, y que son pinceladas que las interpreto y así os las doy para la discusión y para el debate. No son todas, pero son pinceladas que yo diría, bueno, no, si yo me pongo a hacer con mis compañeros y compañeras del departamento de ciclo alguna secuencia didáctica, ¿qué no puedo olvidar? Están sacadas de aquí y de allá, sobre todo de la experiencia y de trabajo y de ver lo que más o menos funciona en las aulas, que vosotros también sabéis, podemos compartir, añadir, y en vez de decálogo y 10 se pueden añadir probablemente 15, 20, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para eso está aquí, la presentación la tendréis, y entonces a lo mejor con vuestras aportaciones en vez de 10 podemos poner 16 y será mucho más enriquecedor. Lo primero, sí quería moverme un poco bueno, situar, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues hablar de comentar algunas pinceladas, bueno, sobre este punto de partida como sociocultural, qué paradigma educativo nos está señalando, y después ya nos meteremos en estas 10 ideas en las que he intentado en la mayor parte de las ocasiones ejemplificarlas con actividades o materiales didácticos, pues para ver un poco las ideas. A lo mejor se quedan ahí, pero ver cómo se hacen carne, ¿no? Y eso, bueno, pues en una actividad de aula, cómo pongo el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces lo primero, voy a poner un vídeo, pero para... Bienvenidos a la Escuela del Siglo XXI. Ilustrar más o menos pues lo que ahora se ha dado en llamar también, ¿no?, los retos de la escuela del siglo XXI, cómo podemos caracterizarla, cómo podemos pensarla. Algunos aspectos que aparecen en el vídeo, otros no, pero que son, bueno, movimientos, mundos, escuelas de pensamiento, investigaciones que andan por ahí, ¿no?, formando como una especie de magma, y a los que la escuela no puede quedarse, ni nuestra práctica puede quedarse fuera de ellos, sino que tenemos que tenerlos en cuenta para irlos introduciendo en las prácticas de la escuela. Estaría, por ejemplo, la creatividad entendida no como aquello de los artistas de antes, sino como el ser capaz de generar nuevas respuestas ante problemas, de ser capaz de responder a nuevos problemas, pensar lo que se comenta, que los empleos del futuro, los empleos más demandados dentro de 20 años o así, ni siquiera sabemos hoy cuáles serán, ¿no? Este mundo en continua evolución, nos pide creatividad, ser capaz de generar nuevas ideas, nuevo pensamiento. El tema de la neurociencia, ahí está. Bueno, parece que si vamos conociendo algo más lo que el funcionamiento del cerebro, que parece que es el órgano más encargado del aprendizaje, no nos vamos a convertir en neurocientíficos, pero sí a lo mejor una idea, dos, una clave, podemos aprovecharla para rentabilizar y para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.
la idea de la teoría de las inteligencias múltiples para, digamos, equilibrar todo el peso que tradicionalmente se le ha dado a la inteligencia cognitiva y dejar en la escuela entrar a otro tipo de inteligencias, a otro tipo de acceso al conocimiento, al desarrollo de capacidades, etcétera, ligada también con la idea o con el paradigma de las competencias básicas, el pensamiento crítico en este mundo donde nos rodea la información, donde esa antigua tarea que tenía la escuela, que era transmitir la información que se consideraba necesaria para los ciudadanos y ciudadanas, hoy ha quedado ya un poco obsoleta, y entonces ante la avalancha de información es el pensamiento crítico, evaluar. El problema ya no es acceder, el problema es evaluar la información, y lo que nos están bombardeando por todos los sitios las 24 horas del día, los medios, etcétera. El aprendizaje, la idea de la cooperación en la sociedad, el trabajo en equipo, pensar a lo mejor en esto, a veces la educación es un poco una isla, pero los trabajos cada vez más son trabajos en equipo, cualquier desarrollo profesional, es decir, no solo para la vida personal, interpersonal, con los amigos, con la familia, sino también la vida profesional exige esas habilidades de cooperación, de trabajar juntos, de saber argumentar, llegar a acuerdos, etcétera. La introducción y la integración de todo el mundo digital y de todos los avances de las TIC, y también la idea o ese reto de que la escuela ya no prepara y con eso ya el ciudadano puede estar, ya tiene suficiente para toda su vida, que pasaba hasta hace no mucho. Esa idea ya hoy en día, el aprendizaje continuo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, seguimos aprendiendo, seguimos desarrollando competencias, por lo tanto los aprendizajes que la escuela puede dar son limitados y hay muchos más. Por lo tanto, a lo mejor no solo dar determinados aprendizajes, sino sobre todo enseñar a aprender, para que ese aprendizaje continuo, personal, ya el PLE, por ejemplo, ¿no?, se pueda seguir desarrollando, se pueda seguir enriqueciendo a lo largo de toda la vida de las personas. Un poco caos, esta situación en el mundo de la educación, ¿dónde nos colocamos? Paradigma berria, bueno, lo de la palabra nueva, berria, etcétera, da como un poco de susto utilizarla, ¿no? Porque además, nuevo, las cosas no son hoy grises, hoy blancas y mañana negros, sino que normalmente van sucediendo en un continuo en el que nos colocamos en un punto u otro y vamos avanzando poco a poco y vamos introduciendo, ¿no? Sabemos que la escuela suele ser un mundo, bueno, pues en el que los avances se producen con tiempo, necesita tiempo para asimilarlos, vamos a veces antes y a veces un poco a rebufo de lo que pasa en la sociedad, pero bien, vamos moviéndonos, ya nos sirve, y en ese sentido, si estamos en la escuela del siglo XXI, lo que venía en el vídeo, hay un libro interesantísimo, seguro que lo conocéis, Ángel Pérez Gómez, La escuela en la era digital, ¿no?, donde nos comenta de manera muy brillante pues todos estos cambios que afectan a la educación y por lo tanto a nuestro quehacer. En estos momentos estamos intentando avanzar desde una educación basada en los contenidos, en la transmisión de contenidos, muchas veces fundamentalmente conceptuales, al desarrollo de competencias que tienen como características las competencias básicas instauradas en nuestro sistema educativo desde el año 2007 con el desarrollo de la LOE, donde tienen como características que para poder desarrollar competencias, no para transmitir contenidos, sino para poder desarrollar las competencias básicas de nuestros alumnos y alumnas, tenemos que situarles ante situaciones complejas, tenemos que proponerles situaciones complejas a las que tengan que responder, porque ese es la muestra, digamos, esa es la evidencia de que hemos desarrollado, de que somos competentes, de que hemos desarrollado competencias. Poder responder ante situaciones complejas, situaciones que respondemos con una actuación eficaz, es decir, que sirven para resolver un problema, para resolver un reto, para responder una pregunta, y que además esas situaciones y esas respuestas que intentamos darles
tienen que ver no solamente con el espacio de la vida académica, sino que tienen que ver con el conjunto de espacios en el que normalmente las personas desarrollamos nuestra vida. Un espacio de tipo personal, de relaciones, un espacio de tipo público, institucional, un espacio de tipo académico, el espacio de tipo profesional, etc. Con lo cual, en la educación, una de las, digamos, como consecuencias más claras que tendría situarnos en el paradigma de educación por competencias o teniendo como finalidad el desarrollo de las competencias de los alumnos y alumnas sería que no nos podemos quedar solamente en lo que casi siempre hemos concebido como el ámbito académico, los aprendizajes académicos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también lo que existe fuera de los muros de la escuela y meterlo en la escuela. Esas competencias básicas, como sabéis, y con el nuevo decreto de Siberri 2020, ahora, aunque estaban ya en la LOE, ahora se les da una nueva relevancia, digamos, o un pasito más, ¿no? En ese continuo que os he comentado antes, avanzamos y ahora más claramente se dice que las competencias básicas son el perfil de salida de los alumnos y alumnas a terminar la educación básica obligatoria. Es decir, que ahora ya no me sirve decir, no, mira, al terminar cuarto de la ESO tienen que saber hacer quebrados. Bueno, a lo mejor sí, pero lo que tienen que saber es desarrollar la competencia matemática que consiste en esto, la competencia científica, tal, con sus dimensiones, etcétera. Es decir, que no son ya los contenidos los que marcarían, digamos, ese ya tengo lo suficiente para acabar la educación básica, sino que sería el desarrollo de las competencias. Dicho así, puede quedar bonito, llevarlo a la práctica es complicado y es difícil, porque todavía estamos, yo creo, iniciando ese camino de desarrollar y de ver claramente qué hay dentro o qué hay detrás de las competencias básicas de cada una de ellas. Pero bueno, es nuestro objetivo, nuestro perfil también de llegada. De ahí, esto también nos llevaría o nos situaría en ese paradigma por el que avanzamos, a ir de entender que nuestra actividad profesional o la responsabilidad de la escuela es enseñar, a pensar que la responsabilidad sobre todo es favorecer el aprendizaje, ¿no? Es enseñar, el profe ya no es el que va al aula y da los contenidos que sus alumnos inmediatamente, pues yo qué sé, se les ponen aquí por algún lado, por algún lóbulo y ya los tienen adquiridos, sino que digamos, concebimos que hoy en la educación el peso fundamental lo tiene el aprendizaje, el desarrollo del aprendizaje, y que el alumno, por lo tanto, el alumno y la alumna es el protagonista, ¿no? Bueno, pues eso es lo que supone. Pensar que este es un gran cambio, que también las grandes palabras quedan muy bien, pero bueno, eso lleva consigo luego una serie de consecuencias que a veces es, bueno, pues más complicado poner en práctica en un aula concreta, con los alumnos concretos, etcétera, pero es el camino hacia donde debemos avanzar. Y por otro lado también, digamos como si fueran las dos caras de la misma moneda, si vamos de la enseñanza al aprendizaje, también nos movemos en un mundo donde vamos de la transmisión a la acción, a la actividad, de profesor, profesora como transmisor de conocimientos, transmisor de contenidos, a la actividad, que es lo que permite, porque tiene un objetivo, tiene unas características, está reglamentada, etcétera, que es lo que permite la construcción de conocimiento por parte de los alumnos y alumnas. Y más o menos ahí podemos decir, bueno, probablemente muchas más cosas se pueden ir añadiendo, pero esos son como los grandes titulares, ¿no?, en el que estamos ya en este 2016. Y bien, para responder cómo hacemos, qué podemos hacer, y sobre todo pensando en el material didáctico, ¿no? Porque bueno, en el mundo educativo todos los aspectos son como una especie de puzzle que se interrelacionan entre sí, y en cuanto muevas uno de ellos o te centres en uno de ellos parece que te olvidas otros muy importantes, y además todos tienen influencia, etcétera. Pero pensando en el material didáctico,
pues qué material didáctico sería el que necesitaríamos, qué características tiene que tener. Pensamos, con perdón, en el libro de Santillana de toda la vida, o podemos pensar en otro, porque si las ciencias adelantan que es una barbaridad, pues el material didáctico también tendrá que ir modificándose poco a poco. Y yo aquí voy a decir una cosa, y pregunté a ver si podía decir que el soporte no es lo importante. Es decir, incluso haciendo soporte digital, o incluso si estuviéramos entre decir voy a hacer en un Word, en un no sé qué, ya sé que eso no se puede considerar un material digital, vale, pero el soporte no es lo importante. Es decir, las discusiones yo voy a elegir, vamos a hacer en un Moodle, vamos a hacer en un Google Site, vamos a hacer utilizando el Excel Learning. Bien, todos pueden valernos, porque lo importante es que en esa unidad didáctica que desarrollemos se cumplan o haya determinadas características. Y tan excepcional o tan bueno o tan eficaz puede ser un material en papel como un material digital, etcétera. Con unas determinadas características. Es decir, que esa, siendo importante por aquello de que el medio también hace el mensaje a veces, pero no es lo decisivo, es una condición que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando ya hemos dicho que nos vamos a poner a hacer material didáctico digital. Tendremos que discutir qué soporte es el más eficaz para mi centro, para las condiciones de mi alumnado, para el tiempo de que dispongo, para nuestra forma de trabajar, si es colaborativa, si es individual, etcétera, para nuestra experiencia en todo este mundo, tanto en el mundo digital, etcétera, lo que nos puede resultar más cómodo de transmitir y de movernos. Eso lo tendremos que decidir. Pero lo importante, pensamos que sería lo que está detrás, es decir, el modelo pedagógico, el enfoque pedagógico que utilicemos. Y en este sentido, claro, hablar de enfoque pedagógico puede suponer poner una etiqueta, es decir, bueno, yo trabajo por proyectos, no, yo es ABP, no, yo trabajo por tareas. Vamos a ver, nuestra profesión no admite recetas, no funciona normalmente, siempre tenemos que adaptar. Eso es una cruz o una bendición, depende de cómo nos lo tomemos, pero casi siempre tenemos que adaptar lo que nos dan para adecuarlo a nuestro contexto y a nuestro alumnado. Entonces, la idea es decir, claramente, ¿hay algún modelo pedagógico que nos sirve para el desarrollo de competencias que donde estamos? Pensamos que sí, El modelo fundamentalmente transmisivo, en un 80-90% transmisivo, individual, sin feedback, descontextualizado, centrado en los contenidos conceptuales, etcétera, es poco útil para el desarrollo de competencias. ¿Hay un único modelo que sirva? Pues no, pues tenemos varios. Todos ellos con nombres diferentes, porque claro, provienen de conceptualizaciones diferentes, de esta teoría psicopedagógica, de esta teoría de la educación, etcétera, etcétera. Quizás, eso es una opinión muy personal, los nombres de las etiquetas al fin son etiquetas que nos sirven para organizar la realidad, pero en la escuela, en la educación, en el mundo de la enseñanza nos caracterizamos por ser grandes remiseadores, ¿no? O sea, tomamos de aquí, tomamos de allá y con eso hacemos la componenda que viene bien para nuestra clase, para estos alumnos y además para el grupo tercero B, porque para el tercero A va por otro lado y me tengo que buscar un poco la vida de manera diferente. Entonces, quizás en ese sentido, las características que yo luego os voy a ir desgranando, que vamos a ir comentando, no sé si se ascriben concretamente al trabajo por tareas, pero forman parte de este mundo, forman parte de esta otra manera, digamos. Si por un lado tenemos el enfoque transmisivo, por otro lado tenemos el enfoque activo, pues forman parte de este mundo. Probablemente habrá quien se encuentre cómodo diciendo, no, yo por tareas y todas las unidades didácticas, la programación de primero, todo por tareas. Probablemente yo creo que eso no es lo habitual, que mezclamos, que cogemos, qué tal, y lo que tenemos que ver es cuáles son aquellos aspectos como indispensables, sin los cuales no pasaríamos la prueba del algodón, ¿no? Vale, entonces, más allá de los nombres,
Vamos a ver que son muy lícitos y que están muy bien porque nos crean los marcos, etcétera, pero vamos a ver un poco nuestra síntesis de andar por casa. Vale, entonces, estas 10 claves. La primera, situarnos dentro del mundo del aprendizaje activo. La frase que ha recorrido todas las, no sé, presentaciones en los últimos 10 años casi, ¿no? De Confucio, tiene varios padres, y madre yo creo que ninguna, no he visto ninguna, pero padres, sí, también, ¿has visto? Porque eso es habitual. Sí, ya. Entonces, bueno, ¿no? La idea de no sirve con decir qué es lo que hacemos normalmente, ¿no? Qué porcentaje de lo dicho se recuerda, qué porcentaje de lo dicho se olvida, etcétera, sino que tenemos que llegar al hacer, ¿no? Y aquí tenemos la taxonomía, bueno, no la taxonomía, el cuadro de Bloom, tenemos su adaptación, la adaptación que hicieron como a al mundo digital, luego también parecido el icono de Dale, en donde nos dicen, si estamos solamente en el recordar, en el transmitir conocimiento, etcétera, estamos hablando de habilidades cognitivas de nivel bajo, y cuanto más nos acercamos a la acción, es decir, a la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación y al crear nuevo conocimiento, reelaborar nuevo conocimiento aparte de la información que me han dado, estamos ya situándonos en el mundo de las habilidades cognitivas de nivel superior, que es a donde tenemos que llegar. No nos vale aquí, a lo mejor en un cierto momento, como dice el vídeo, tuvo sentido y era suficiente con memorizar, repetir, etcétera, y ya teníamos nuestro aprendizaje para toda la vida ya hecho, ¿no? En este momento eso no nos vale. Entonces la idea del aprendizaje activo, que claro, tiene muchas consecuencias, afecta a casi todos los ámbitos de la metodología, ¿no? Por ejemplo, afecta al tema de la evaluación, afecta al tema de la selección de contenidos, al tema del papel del profesor, del profesorado y del alumnado, etcétera. Es decir, este es como la primera idea. ¿Y activo qué quiere decir? ¿Que los tenemos moviéndose por ahí, por aquí? No, que tienen que hacer. Es decir, que las actividades o las unidades, las unidades didácticas que les propongamos, etcétera, tienen que proponerles que hagan algo que después se pueda comunicar. Que tengan un resultado final en el que ellos se puedan implicar, puedan reelaborar, etcétera, puedan difundir. Comentaros una cosa que la quería decir antes y creo que se me ha pasado. Unidad didáctica, voy a usar ese nombre. Unidad didáctica, ¿qué entiendo por unidad didáctica? Ese conjunto de actividades que hacemos para 2 semanas, la unidad didáctica 1, la 2, la 3, la 4 o para 3 meses, me da lo mismo, es decir, marcada sobre todo por un lapso de tiempo, ¿no? Que luego esa unidad didáctica esté basada en tareas o la realicemos según el enfoque de proyectos o eso sería ya otro paso, pero unidad didáctica es un término sencillo que no todos nos encontramos, o sea, un término ya como muy instalado, todos nos encontramos en él, pero luego hay unidades y hay unidades. Unidad didáctica es solamente conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje que yo propongo a mi alumnado para trabajar durante un lapso determinado de tiempo y que sabemos que eso se acaba y empieza al siguiente punto. Cómo la enfoquemos y qué haya debajo de ello es otro cantar. Vale, entonces la primera idea sería promover el aprendizaje activo. Pasar de, y ahora claro, os quedó fatal, de estar aquí, pues a estar por aquí, el trabajo organizado de otra manera, las actividades organizadas con una finalidad, con una acción propuesta, etcétera, ¿no? Bien, y con todo lo que conlleva. Siguiente idea, la organización de las actividades. Claro, las unidades didácticas, debajo de ellas, tienen muchas cosas, pero sobre todo lo visible para los alumnos y alumnas es una serie de actividades, ¿no? Y esta serie de actividades normalmente, ¿cómo están organizadas? Pues como así, más o menos, es decir, todo revuelto, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, yo soy de lengua castellana, entonces de una unidad didáctica al uso, que bueno, tendríamos un trocito de narración, otro apartado, comunicación, gramática, cuarto y mitad de vocabulario, una página de ortografía, otra para escribir un texto informativo, la literatura, para escribir un informe.
es un modelo donde hay muchos trozos, pero ninguno tiene nada que ver. Un modelo que llamamos analítico, donde hay muchos componentes, o en otros a lo mejor trocito de información, trocito de ejercicios, trocito de información, trocito de ejercicios, ¿no? Es decir, un modelo analítico donde los componentes de la unidad didáctica, las actividades, tienen escasa relación entre ellos, donde al final lo que se hace es normalmente pasar un examen, y donde además la mayor parte de los contenidos que se trabajan son contenidos de tipo conceptual. Y para probarlo, si normalmente vais a la parte esa que tiene muchos materiales didácticos que se llama para saber más, lo que tienes que recordar, no olvides de, pues a ver qué es lo que se marca para no olvidar, y todo lo que dejamos de lado, ¿no? Se dejan de lado normalmente los aspectos procedimentales, los actitudinales si es que hay, los más competenciales, y lo que tienes que recordar, cuidado, no te vayas a olvidar, es el sintagma nominal, el nombre, el adjetivo y después la historia de Garcilaso de la Vega. Vale, entonces, frente a este modelo más analítico, con trocitos sin relación, con aprendizajes sueltos, que promueven aprendizajes sueltos, etcétera, lo que se promueve es una unidad didáctica donde todas sus partes estén ensambladas, organizadas y tengan relación entre sí, donde ese puzzle de las piezas de Lego de antes esté organizado y en vez de ver las piezas podamos ver un tren, podamos ver un vaso, podamos ver una mesa, podamos ver algo organizado. En esa estructura de la organización didáctica, en esa estructura de la unidad didáctica tendríamos al menos tres fases. Una fase de comienzo, una fase inicial, la fase de desarrollo, la fase de aplicación y después una última fase que tendría sobre todo un carácter de tipo evaluador, que sería la fase de transferencia y de ser capaz de aplicar lo aprendido a otra nueva situación. Aquí en cada una de esas fases pues podríamos ir metiendo diferentes tipos de actividades y esas actividades tendrían como característica su engarce, el que normalmente yo no podría dejar, se van apoyando una en otra y sería más difícil dejar de realizar 4x4 porque no tengo que en una unidad didáctica tradicional de estas sueltas, etc. En este modelo sintético, además, hay un principio que es la situación-problema y hay un final que es la transferencia, que podemos hacerla mediante una situación de integración que se propone a los alumnos para ver, para observar o comprobar que esos aprendizajes y ese desarrollo, que son capaces de responder a otra situación parecida, no la misma que les hemos planteado, etc. Ver también que en esa parte, luego hablaremos de ello más detenidamente, pero que en la columna de la derecha tenemos la evaluación presente en todos los momentos de la unidad didáctica y afectando a todas las fases de la unidad didáctica, desde la fase inicial a la fase de desarrollo, en cada caso en cada fase con unas características diferentes, con unos objetivos distintos, pero que está desde el principio, no aparece al final como evaluación sumativa, certificativa, etc. Aquí tenéis, por ejemplo, esto está sacado, como veis por el aspecto, es de una unidad didáctica, un proyecto de comunicación hecho en papel, donde las actividades ya no están sueltas. Todas las actividades son secuencias de trabajo que van construyendo los aprendizajes necesarios para realizar la tarea final, que aquí es que los alumnos y alumnas tienen que escribir una monografía. Entonces, claro, la organización de las actividades, cuando hablamos de que tienen que estar así como una piña, tienen también una consecuencia importante, que la selección y secuenciación de los contenidos que yo voy a trabajar en esas actividades a veces no coincide con la secuenciación habitual, por ejemplo, de las ciencias de referencia. Es decir, y vuelvo otra vez, perdón, a un ejemplo cercano a mi experiencia. Ninguna gramática organiza, o sea, en todas las gramáticas primero aparece el nombre, luego el adjetivo, después la oración simple, luego la compuesta, etc. Pero yo no tengo por qué seguir esa lógica, porque yo no estoy haciendo gramáticos, yo estoy haciendo usuarios competentes de la lengua. Por lo tanto,
puedo hacer otra selección de contenidos y otra secuenciación de contenidos que no sea exactamente la de la disciplina de la referencia, porque nosotros estamos en otra cosa, estamos desarrollando competencias. Y esa quizás es una decisión importante que exige trabajo y reflexión en los equipos de los centros, y para la que a lo mejor no tenemos demasiados modelos y a veces andamos un poco a ciegas. Pero es una consecuencia necesaria de una nueva organización de las actividades. Por lo tanto, la idea de que nuestras actividades tienen que estar encadenadas, tienen que estar ligadas, tenemos que llegar a ese modelo sintético donde la actividad 4 se apoya en la 3 y es condición necesaria para poder emprender el trabajo con la 5. Esa sería otra idea. La tercera, la situación problema. Este término últimamente está en el hit parade bueno, pues no sé si es top trending, pero bueno, casi. La situación no nació ayer, ni nació en el 2006 con la aparición en el modelo curricular de las competencias básicas. Aparece ligada a las primeras propuestas de aprendizaje activo, pero hoy en día nuestro currículo sí es verdad que tiene un peso especial y que conforme vamos avanzando en el paradigma de las competencias básicas, buscando caminos para ver cómo se pueden desarrollar de manera más eficaz, etcétera, pues el concepto de situación-problema va ganando más espacio. ¿Por qué? Porque si hablamos de competencias, hablamos de dar respuesta a problemas que son siempre problemas situados en un contexto, a situaciones que están situadas en un contexto de donde surge algo que hay que hacer. Puede ser algo tan sencillo como que hoy tengo la reunión de trabajo en el claustro y tendremos que llegar a un acuerdo para tal cosa. Eso es una situación-problema. Tenemos que, de un ámbito determinado, tenemos que dar respuesta. O una situación-problema para nuestros alumnos puede ser, bueno, pues que en el centro hay determinados problemas o asuntos de comportamiento, de relaciones, etcétera, y vamos a dar respuesta a eso intentando, por ejemplo, pues hacer un decálogo de normas o hacer, no sé, un póster donde se puedan recoger algunos ejemplos de buenas prácticas. Vale, es decir, las situaciones y los problemas pueden ser de muchos tipos. Normalmente, aquí, bueno, ¿cómo podemos no se ve nada, ¿verdad? Desde aquí. Todos estos están linkados para ver diferentes materiales. Por ejemplo, en este que tenéis, que es una caza del tesoro, y luego comentaremos, aquí hay una pregunta, partes de una pregunta. La pregunta sería, ¿la conmemoración del 8 de marzo tiene sentido para nosotros? Vamos a investigar por qué sí, por qué no. Vamos a darle una respuesta. A veces una simple pregunta puede ser ya el motor y el problema, desencadenante del problema, para poder generar a partir de ahí una unidad didáctica, para poder generar una investigación, para poder generar un producto final, un planteamiento de un producto final, etc. A veces, en vez de ser una pregunta más sencilla, etcétera, pues podríamos hacer más contextualizado, más... aquí, es decir, bueno, pues un contexto, una tarde de sábado, estamos aquí y entonces pasa, vemos esto, oye, ¿y por qué? Bueno, hacer surgir la chispa de ponernos a hacer algo y de encontrar también a partir de aquí, decides compartir tu experiencia del fin de semana, entonces a partir de aquí vamos a ver las revoluciones, las situaciones injustas, vamos a hacer un trabajo de investigación. Bueno, pues a partir de aquí es la excusa, es el motor, digamos, el desencadenante de todo el conjunto de actividades que formarán parte de la unidad didáctica, y a la vez también es su final, la situación-problema, porque el final viene dado por la tarea que planteamos para poder responder a esa situación-problema. Aquí, claro, cuando se ven estos ejemplos dices, pues bueno, aquí esto queda como ahí encorsetado, poco todo dado. Hay
cuando tú te planteas, claro, en cuanto escribes una unidad didáctica, en cuanto la pones en papel o en el ordenador es lo mismo, en cierta forma ya la estás fosilizando. Todo esto son ideas materiales para poder empezar a trabajar a partir de ellos, ¿no? Que están abiertos a la discusión, al cambio, a la modificación, al trabajo con los alumnos, y también la situación problema se puede dar ya con un problema ya como concreto, con una tarea concreta, o puede ser mucho más abierta. Eso depende del estilo de trabajo que tengamos. Hay proyectos cerrados, hay proyectos abiertos, hay proyectos semiabiertos o semicerrados, donde queréis poner el acento, etcétera. Esta otra, por ejemplo, aquí lo que parte también es de una pregunta, es sencilla, la situación, el planteamiento del problema. ¿Qué pasaría hoy en día si se trabaja con una poesía de Miguel Hernández con el niño yuntero? ¿Quiénes son los niños yunteros de hoy en día? ¿Esto existía solamente en la época de Miguel Hernández, en el 30, por ahí? ¿Hoy hay niños parecidos a estos? Fijaos lo que habría que decir, por ejemplo, con una pregunta de este tipo en relación con todo lo que está ocurriendo hoy en día, las emigraciones, los refugiados, la muerte de los niños al tratar de llegar a las costas, etcétera, cantidad de la situación en las que está pasando el invierno. Es decir, se podrían desarrollar multitud de preguntas. Este sería, por lo tanto, la llamada situación-problema, que puede ser formulada de diferentes maneras, el comienzo de una unidad didáctica que trabajara con este enfoque activo, con una organización distinta de las actividades, etcétera. En el Berritzegune Nagusi, debido a que, como os he comentado antes, este es uno de los conceptos estrella del marco de Heziberri, hemos estado trabajando, porque nos lo ha pedido el departamento, en lo que llamamos un banco de situaciones problema. Entonces, pues hemos buscado una conceptualización, digamos, y unos elementos que la situación problema debiera de tener, que al menos son el contexto, el problema y la tarea. Es decir, contextualizar para que lo que se plantee sea cercano a la realidad del alumno, si es posible, lo más real posible. Si no, pues siempre sabemos que tenemos que echar mano de la creatividad, inventar, diseñar, que haya un problema, que haya una pregunta, que haya algo a lo que responder, y que se especifique una tarea con la cual se va a intentar responder a ese problema. Para ello, la semana que viene, no sé si conocéis esta página, se mandó desde la Dirección de Innovación Educativa, creo que a todos los centros, Heziberri 2020. En esta página se van a recoger a lo largo de este año, es una página en construcción, y se van a recoger a lo largo de este año materiales que pueden ayudar o favorecer la aplicación en el aula de los principios, digamos, del modelo de Heziberri 2020, del modelo de desarrollo de competencias. Hasta ahora esto es lo que está, digamos, completo, un material, una guía para realizar o para evaluar unidades didácticas, que también puede ser útil para vuestro quehacer. Luego os voy a dar están recogidas todas las direcciones de lo que estoy utilizando, Entonces, la semana que viene damos a luz a este otro apartado, y tendréis ahí a vuestra disposición un conjunto, un archivo de situaciones problema que están organizados por etapa: infantil, educación básica obligatoria con primaria y secundaria, y después también educación de adultos, educación permanente de adultos. En todas ellas después el segundo nivel de organización son las áreas o las materias, es decir, que encontráis para cada uno de los cursos de cada etapa y para cada una de las materias que aparecen en la etapa, encontráis una propuesta de un modelo de situación. Evidentemente que en cuanto os ponéis a pensar en esto, vosotros os surgen, bueno, así, porque de donde más surgen las situaciones problemas son del conocimiento real del contexto del centro y de la situación de vuestros alumnos. Pero bueno, para ideas, que me atasco, que no sé por dónde, es decir, de cada una de esas situaciones problema podrían salir muchas unidades didácticas distintas, son el motor, pero el desarrollo de esa situación problema puede ser muy diversos, muy diferentes. Bueno, pues este
Ya os digo que la semana que viene suponemos también que la Dirección de Innovación Educativa mandará una carta a las direcciones de los centros, ya estará completo este archivo. Vale. Otro aspecto, el acceso a la información. No voy a poner el vídeo, lo conocéis todos. ¿Hay alguien que no lo conozca? Que levante la mano. Todos. Vale. Bien. El acceso a la información, ¿por qué es importante en este paradigma en el que nos estamos moviendo, ¿no? La idea de lo que cuesta también, ¿no? Bueno, los miedos, los recelos, ¿no? Que nos dan las nuevas situaciones. A mí es un vídeo que aunque ya tiene sus años, pero me sigue pareciendo fantástico. Pero bueno, es decir, cómo si hay algún aspecto que la evolución, la revolución digital, las tecnologías digitales hayan cambiado en relación con la educación, es el acceso a la información, porque fijaros que es que casi nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado sin cometido. Si entendemos que el cometido era, o que el cometido es proporcionar a los alumnos y alumnas la información necesaria para desenvolverse en el mundo, también hay una frase de estas que circulan por todo el sitio como leyenda urbana, que hoy en día el modo menos eficaz y más caro de proporcionar información es un maestro, maestra, profesor o profesora. Claro, la información nos rodea por todos los sitios, entonces el problema no es el acceso, nuestro quehacer no puede seguir ese, porque si no cerramos no sé, en 5 años. Nuestro quehacer lo tenemos que reinventar. Si estamos rodeados de información, lo que tendremos que ir proporcionando a nuestros alumnos son las herramientas para poder manejarse con esa información, para poder seleccionarla. Bueno, primero buscarla, saber buscarla de manera eficaz para no morir en el intento, después seleccionarla y después analizarla con un pensamiento crítico para ver su fiabilidad y su eficacia en relación con el objetivo propuesto, ¿no? Porque a veces la información puede ser muy fiable, muy eficaz, pero para el objetivo que yo estoy buscando no tiene nada que ver. Si yo le doy a Google y estoy buscando información sobre la historia de los helados y lo primero que me aparece, pues ya sabéis, pues es heladería Juanito, un anuncio, pues tengo que saber que a lo mejor me tengo que ir hasta la línea número 12 y hasta entonces no encuentro algo en relación con la historia de los helados. Claro, frente a estos modelos donde tienes la teoría, luego tienes los ejercicios, no podemos, es decir, una condición necesaria para cualquier material didáctico de hoy en día, digital o no, es la variedad de fuentes de información. Eso del libro como fuente de información única y exclusiva, bueno, ocurre solo en la escuela, pero cuando los alumnos salen fuera, claro, están manejando fuentes de información diversas y mucho más ricas que el libro, que además muchas veces es plano, y solamente es información de tipo verbal. Por lo tanto, información de fuentes diversas, porque el contraste de fuentes es indispensable para poder manejarse en el mundo de la información de hoy en día, y además información que esté en soportes diferentes. Hoy con nuestros cacharros, sean los que sean, la tablet, el smartphone o tal, tenemos toda la información a golpe de un clic, pero además información que nos viene pues en vídeo, en audio, en tal, en cuarto y mitad. Por lo tanto, todo eso, claro, ahí por ejemplo tendríamos el debate. ¿Y qué hacemos con los dispositivos móviles? Muchos centros ya habéis iniciado el debate, lo habéis solucionado con vuestras medidas, pero eso está ahí y le tendremos que responder, porque lo que no puede ser es que el acceso a la información en el mundo real se produzca de una manera y en la escuela se produzca de otro. Tendremos que aceptar lo que ocurre, ¿no? Entonces, en relación con el acceso a la información, una de las estrategias que está en boga o en valor últimamente, y además podéis ponerla en práctica de manera bastante sencilla, es el Flipped Classroom, donde lo que al final lo que hacemos es modificar quién da la información a quién y dónde la da, no es más que esto. Y entonces, en vez de ser el profe en el que la hora que compartimos juntos da la información a los alumnos,
es el profe que se la da o los alumnos los que la crean, ¿no? Eso ya, ahí puede haber diferentes variantes, pero a la información se accede en otro momento y utilizamos los momentos que compartimos para reelaborar y para construir conocimiento nuevo a partir de esa información que yo previamente he trabajado. Voy a poner un ejemplo, y además un ejemplo de un centro que está aquí, que tiene que ver con una experiencia de la asignatura de euskera, donde estaban trabajando las vanguardias poéticas del siglo XX. Claro, material en euskera a lo mejor no hay tanto sobre este tema, pues vamos a aprovechar, vamos a encender la necesidad, vamos a sacar el problema y vamos a hacerlo los alumnos. Pero además de que los alumnos lo hagan, esos materiales no solamente sirven como producto final de su proyecto de aprendizaje de ese año, sino que esos materiales forman parte de un banco de datos para que el año siguiente se pueda, digamos, llevar a cabo la secuencia didáctica sobre las vanguardias con material creado por los alumnos y al que tienen acceso en otras horas que no son las horas de clase, las horas presenciales, etc. Hay maravillosos materiales aquí, presentaciones sobre el expresionismo, el dadaísmo, todas esas cosas tan... que lo normal hubiera sido que en una secuencia habitual hubiera sido expresionismo, 3 ejercicios, define expresionismo con tus propias palabras, busca 3 características del expresionismo y algo así, ¿no? Más o menos. Bueno, pues otra manera de proporcionar o de que los alumnos accedan a la información necesaria para luego desarrollar las actividades. Otra chincheta para tener en la cabeza. El aprendizaje cooperativo, la idea esa de la colaboración necesaria en todos los ámbitos de la vida y necesaria también para aprender. Una de las ideas fuerza de cambio suena muy así, del avance en educación, es la idea de la cooperación y de la interacción. Es decir, que el aprendizaje en última instancia a lo mejor sí se produce de manera individual en la cabeza de cada uno, etcétera, pero lo vamos construyendo de manera colaborativa con las aportaciones de otros, ¿no? Esa clase de filas así tan triste, esto tiene que ser un instituto de secundaria, que no, fijaos, es que vamos, podría valer a cualquier sitio, no tiene ningún rasgo personal. Bueno, tiene pizarra, o sea, proyectores o sí, pero bueno, puestos así para poco sirve. Entonces, tipo de organización, porque aquí también la organización, el lugar, el espacio, etcétera, hay espacios que ayudan, hay espacios que perjudican, es un factor que también tenemos que tener en cuenta. La idea de la interacción como motor del aprendizaje, como factor indispensable, contrastar, discutir, argumentar, acordar, etcétera. Habilidades imprescindibles para la vida que tienen que ver con diferentes competencias básicas, pero que no es solamente, bueno, pues los ponemos en grupo, ponemos la clase en U y así ya la cosa parece diferente, ¿no? Sino que hay que introducir, y tampoco son, a veces con este tipo de tendencias se presentan como, bueno, pues el aprendizaje cooperativo, vale, pues trabajamos las técnicas, trabajamos las estrategias, pero como sueltas. No, donde las tenemos que colocar y donde las tenemos que insertar es en las actividades de clase, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una actividad de lectura. Normalmente, ¿qué se puede hacer cuando leemos un texto? Cuando proponemos a los alumnos y alumnas que lean un texto, que cualquiera, ¿no? En ciencias de la naturaleza. Leemos esta información, subrayamos, buscamos las palabras que notar y a veces hacerme un esquema, hacerme un mapa conceptual, hacerme un resumen, no sé qué. Vale, y proponemos así las actividades de lectura. Hacerlo de manera cooperativa significa algo distinto, no simplemente que puestos en grupo de 4 cada uno lea de manera individual su texto y luego lo comenten un poco, sino que vamos dando tareas distintas a cada uno de los alumnos. El alumno primero lee el párrafo, después apunta las palabras, intenta aclararlas, después hace un resumen, el alumno tercero hace un resumen, el cuarto
adjudica el significado del párrafo una palabra, lo nominaliza y luego los roles se van cambiando entre el grupo, el que le había tocado leer, pues después le toca apuntar las palabras, etc. Hacemos un proceso de lectura donde se van modificando los papeles, donde cada uno va aportando su significado, el sentido que tiene para él el texto, va colaborando en esa construcción del sentido y, claro, aquí hay un problema grande, esto necesita tiempo. Es decir, trabajar con estas técnicas de trabajo, con esta forma de trabajo, necesita tiempo, es mucho más rápido decir, a ver, leedme aquí la página 15 y después me subrayáis 3 ideas, ya sabéis, tú una, tú otra, vale, eso es mucho más rápido. Trabajar de esta manera, que no tiene que ser en todas las actividades, pero sí ir metiendo cuñas en algunas de las actividades que propongamos de este tipo de tareas, siempre de manera organizada y regulada, lleva más tiempo, pero por otro lado, ¿quién nos dijo que aprender se hace inmediatamente, ¿no? Que ya he aprendido? La construcción del aprendizaje es lenta, necesita tiempo, y una de las cuestiones que a lo mejor es más difícil llevar a la práctica es dar ese tiempo a los alumnos y alumnas para que aprendan, para que desarrollen su aprendizaje. Pero por otro lado, nos suele urgir la prisa. Es que no puedo terminar el programa, es que estoy y me falta... ¿Programa? ¿Qué programa? En este currículo de Siberri, en este currículo de... No me saquéis la selectividad, ¿eh? En este tipo de programa, la única, digo, en este decreto nuevo que tenemos, nuestras referencias son los objetivos, las competencias y los criterios de evaluación. Luego, los programas que tengamos será la interpretación que haga Santillana del programa, la interpretación que haga, yo qué sé, tal del currículo, etcétera. Pero es una interpretación. Vosotros podéis tener otra. Vosotros podéis tener otra. Porque para conseguir los criterios de evaluación, que es lo que tenemos marcado, los caminos, como dice, los caminos del Señor son inescrutables y variados, ¿eh? La programación la hacemos nosotros, no nos las hacen las editoriales. Es, por ejemplo, otra actividad de una secuencia de ciencias sociales de secundaria, donde lo primero, antes de empezar el trabajo y tal, son la organización de los equipos de trabajo, porque esos equipos se van organizando con técnicas de aprendizaje cooperativo, con diferentes roles, pues uno es el supervisador, otro es el que planifica, etcétera, y eso, digamos, ese comienzo es casi lo más importante porque sustenta después el resto de actividades de la secuencia didáctica. Vamos a organizar los equipos, vamos a organizar las maneras de trabajo como algo que hay que cuidar, ¿eh? Aunque, digamos, voy a dar tiempo, un día de clase entero con todo lo que tengo que dar, que ya os he dicho que ese dar nos traiciona el subconsciente o el inconsciente, porque damos poco, ¿eh? Pero bueno, entonces usar e introducir las técnicas de aprendizaje cooperativo, los grupos interactivos, la forma de trabajo de comunidades de aprendizaje con los grupos interactivos, la potenciación de interacciones diferentes. Cuando más ricas sean las interacciones, mucho estaremos favoreciendo el aprendizaje. Si hay interacción en parejas, interacción en grupo de 4, interacción en gran grupo, si hay interacción con el profe, con otros profes, con otras personas de la comunidad educativa, etcétera. Todos esos aspectos que favorecen la interacción, la cooperación, tienen que estar presentes. Claro, aquí puedes... Y todas las actividades tengo que hacer primero de 1 en 1, luego de 2 en 2, luego de 4 en 4, luego así, luego pues vamos, apaga y vámonos, hago una unidad didáctica al año. No en todas, pero sí ir metiendo esas maneras de trabajo, ¿eh? Bien, la idea de las tecnologías de IKT, la utilización, al menos en 2 aspectos, yo creo que pueden ser, no tenemos que olvidar, ¿no? El aspecto relacionado con la comprensión, con la información digital, con la búsqueda de información otra vez, como somos consumidores de información hoy en día. Si analizáramos cómo recibimos la información nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, pues seguimos usando libros y supongo que por mucho tiempo, pero
también recibimos un gran porcentaje de la información que manejamos a través de soportes digitales. ¿Cómo nos vamos especializando, por ejemplo, ¿no? Y cómo, si quiero buscar algo concreto, utilizo el teléfono, si quiero algo que me necesito más movimientos, a lo mejor es la tableta, si necesito trabajar con... Es decir, cómo somos lectores digitales y además esos lectores digitales, cómo nos vamos organizando nuestro mundo de soportes digitales, nuestras lecturas, nuestros objetivos diferentes, según qué queramos leer y para qué queramos leer. Normalmente utilizamos un soporte u otro, cada uno de ellos con sus inconvenientes, sus ventajas, etc. La necesidad de trabajo entre todos, es decir, hay actividades para desarrollar la competencia digital que tendrán que aparecer en las unidades didácticas de cualquiera de las materias. Tendremos que ponernos de acuerdo y tendremos un poco que dividirnos la tarta, pero para decir, no les voy a lanzar a utilizar la información digital sin prepararles, sin trabajarlo, ¿no? Tendremos que en nuestros materiales hacer actividades donde les ayudemos a hacer búsquedas eficaces de información, a utilizar los buscadores, a utilizar todas las herramientas de búsqueda. Tendremos que meter actividades donde podamos, sean capaces de analizar la fiabilidad de una fuente, de una página web o de otra, donde sean capaces de discernir entre toda, yo que sé, la información que nos dan los buscadores, ya qué pista me da para saber si esto me va a servir y no tener que entrar en las 18 hasta elegir una, ¿no? Ya ser capaces de discernir simplemente por los indicios que nos da el buscador. Todas esas forman parte y son actividades que tenemos que poner en nuestro material didáctico, una, dos, lo que sea, pero hay que irlas trabajando. Y está la otra cara de la utilización de las tecnologías digitales como no receptores, sino como creadores, ¿no? Ahora tenemos todos la doble cara de consumidor, pero también de creador de contenidos. Y ahí también tenemos un campo de trabajo. Yo creo que aquí, en el caso de las lenguas, y yo diría que de muchas asignaturas, la tecnología digital nos ha venido, bueno, como anillo al dedo, porque nos ayuda sobre todo a poder plantear productos que están mucho más acorde con la realidad cotidiana que están viviendo los alumnos, que están ellos acostumbrados, algunos, otros no, a manejar casi cotidianamente y a darles un sentido, una finalidad de aprendizaje. En este sentido, como hemos comentado antes con el soporte, la herramienta es lo de menos. O sea, herramientas tenemos miles y sirven para lo que nosotros queremos. Es decir, en un cartel interactivo, que en principio, en un cartel multimedia, que en principio es un cartel nada más, yo si quiero puedo poner una unidad didáctica para dársela a mis alumnos, la puedo utilizar como material hecho por ellos, la puedo utilizar para el Flipped Classroom y para que ellos me hagan ahí una píldora informativa sobre no sé qué. Es decir, lo importante es nuestro objetivo, no la herramienta. Y ese objetivo siempre lo tenemos que marcar nosotros o según nuestro estilo de trabajo, nosotros con los alumnos y alumnas, dependiendo de cómo estemos habituados a trabajar. Pero con 2, 3, 4, depende de nuestro tiempo, de nuestra habilidad o de nuestro tal, podemos empezar a trabajar y sacarles un rendimiento tremendo, porque nos puede servir para muchas cosas distintas. En relación con todos estos productos que pueden realizar los alumnos, que pueden producir, también hay un campo de enseñanza que si luego, de aprendizaje y de enseñanza, si luego vais a trabajar con el tema de la competencia digital, pues está ahí muy claro, ¿no? Todo el tema de las fuentes, la citación, la utilización de material de internet, las licencias, la metaetiqueta, la y luego también no olvidar el aspecto de comunicación, porque uno de los plus también que nos aporta la utilización de estas herramientas es poder comunicarlas y poder difundirlas. Y con eso fijaos que hacemos algo importantísimo, que rompemos estas paredes, quitamos estas puertas y salimos afuera. Y lo que hacen nuestros alumnos sale afuera y se comunica, y no lo hacen para nosotros, para el profe o la profa de la clase, lo están haciendo para su familia, lo están haciendo para sus amigos, para esos compañeros de allá de, no sé, Nueva Zelanda, da lo mismo, con los que están compartiendo un proyecto de twinning, etcétera, ¿no? Es que es exactamente igual. Rompemos todas esas condicionantes, esos condicionantes que teníamos de tiempo y de lugar.
Otro aspecto que no puede faltar, queda así como palabra y la imagen yo creo que asusta un poco, que he elegido una cosa, según parece es una imagen de neuronas reales ahí de... supongo que aprendiendo el sintagma nominal y por eso están ahí se les ha dado un perrenque, Bueno, a ver, el aspecto de la metacognición, ¿por qué no lo podemos olvidar? ¿Por qué no podemos olvidar lo que significa aprender a aprender? Porque van a tener que aprender independientemente de nosotros. Antes no estaba tan claro, como os he dicho antes salíamos ya aprendidos, casi, ¿no? Ahora no, ahora eso, entonces, todo lo que tenga que ver con cómo aprendo, cuál es mi estilo de aprendizaje, cuáles son mi tipo de dificultades, qué me cuesta más, qué me cuesta menos, etcétera. Todo eso también tenemos que ayudarles a desarrollarlo, ¿no? Las rutinas de pensamiento, cómo me enfrento yo a la información. Entonces, claro, ¿y esto en qué se traduce? Todo eso hay, ¿cómo lo hacemos? Bueno, normalmente hay herramientas, es decir, darles a ellos en alguna de las actividades oportunidades para que reflexionen y para que piensen. Otra vez viene aquí el problema un poco del tiempo. Esto, a ver, pues que ni que lo hagan en casa o que menuda, ¿para qué qué has aprendido y por qué y para qué y tal? Pues ya se sabe, ya veré yo si han aprendido o no han aprendido. No es que veas tú, es que si queremos desarrollar en ellos la capacidad de aprender a aprender, ellos son los que tienen que ir dándose cuenta de qué, cómo, por qué, para qué, etcétera. Por lo tanto, tendremos que ir orientándolos para que después sean capaces de autorregularse de manera individual, como hoy en día suponemos que hacemos todos en algunos ámbitos, en otros todavía tenemos que seguir pensándolo. Pero utilizar este tipo de plantillas que pueden ser al final de 2 o 3 actividades, pueden ser al final de la semana, pueden ser al final ya de una unidad didáctica, etcétera, pero darles oportunidad de alguna manera, y aquí sí que tendría que haber una reflexión primero quizás individual y luego ya compartida. ¿Qué he visto? ¿Qué me ha costado? Yo no sé si vosotros habéis vivido esa situación, yo la vivía muchísimo, de cuando terminábamos algo, una unidad didáctica o un proyecto, luego fuera, bueno, ¿y qué toca? ¿Qué entra? ¿Qué había? ¿Qué había? Cuando decías, bueno, mañana vamos a hacer un control, ¿y qué hemos dado, señor? No habéis estado aquí conmigo, ¿no? Entonces, o sea, el hacerse responsables un poco de todo eso, porque al final, si ellos no construyen el aprendizaje, lo único que tendremos será una cosa superficial que al día siguiente pues se olvida y adiós muy buenas, ¿no? La idea también entonces de estos diarios de aprendizaje, bitácoras, una plantilla tan simple como dedicar 10 minutos al final de la semana. ¿Qué hemos hecho esta semana? ¿Qué has aprendido? Al principio seguro que no. ¿Qué? A ver, señor, ¿qué así? Bueno, el grado de implicación tiene que ser alto porque si no, sin implicación y sin participación no puede haber aprendizaje. Por ejemplo, la estrategia del portafolio, ¿no?, que nos sirve tanto como una herramienta para favorecer la metacognición y la reflexión sobre lo aprendido, como una herramienta también de autoevaluación, ¿no? Hacer la prueba en un trimestre, en una unidad didáctica, crear un portafolio que puede ser digital, hay muchos y buenos ejemplos de portafolios digitales de cada uno de los alumnos, y que vayan poniendo ahí sus reflexiones sobre lo que han hecho y poniendo también ahí algunos productos elegidos de los que van creando, productos intermedios de los que van creando a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. Otra cuestión que pensamos que es relevante para promover este trabajo de tipo más competencial, este material que favorezca el desarrollo de las competencias, sería que tiene que constar o que tiene que llevar, que tiene que introducir herramientas como de andamiaje, herramientas de ayuda, porque si partimos de la base de que el alumno es el que construye su conocimiento, de que el alumno, nosotros estamos como guías, como orientadores, sé que son palabras manidas, pero son las que son, y ellos están trabajando, nosotros vamos por ahí revisando, proponiendo, tal, claro, tampoco les podemos lanzar solos a los leones, ¿no? Entonces necesitamos que ese hacer que les vamos proponiendo en cada momento vaya acompañado de herramientas de trabajo.
Y pueden ser tan sencillas como estas. En esta unidad de Ciencias de la Naturaleza se les propone que tienen que hacer una argumentación, un texto argumentativo. Estábamos en Ciencias de la Naturaleza, pero también desarrollan la competencia en comunicación lingüística, no lingüística, verbal, no verbal y digital, perdón. Entonces, claro, si yo les digo que tienen que hacer una argumentación, yo, profe de Ciencias de la Naturaleza, tengo que empezar, mira, la argumentación es un texto que no, eso ya lo habrá hecho de lenguas, pero sí les ayudo y les doy una pequeña herramienta para guiar, para que puedan escribir ese texto que yo les pido, ¿no? O aquí también, en esta misma unidad, en otra de las tareas, tienen que realizar una narración sobre los plásticos y cómo los plásticos en el mar están creando esas grandes islas, etcétera. Pues también les doy una pequeña herramienta para que puedan desarrollar su tarea. Estas herramientas pueden ser de tipos distintos, pueden ser plantillas para recogida de datos, plantillas de observación, plantillas de comparación, plantillas de contraste, bueno, lo que queráis. Ahí yo creo que los límites los ponemos nosotros, pero sí que son importantes para que ese trabajo que ellos hacen de manera cooperativa, en un grupo, etcétera, sobre lo que sea, en este caso sobre la biografía, yo no les voy a explicar lo que es una biografía y luego ellos me van a hacer un ejercicio sobre la biografía. Ellos van a acceder a fuentes de información sobre la biografía y van a analizar esas fuentes de información, de ahí van a extraer unas ciertas características y van a crear la caracterización de la biografía. Pero claro, para eso les doy una cierta herramienta para que ayudar, guiar ese trabajo, ¿no? Eso sería importante, que nuestras actividades contemplen este tipo de plantillas, este tipo de fichas, sé que es una palabra también fea y en desuso, pero bueno, este tipo de ayudas muy diversas, adaptándolas a cada una de las actividades que propongamos. Y aquí la madre del cordero, la evaluación, ¿no? Nuestra unidad didáctica, nuestro material didáctico, tiene que tener en cuenta la evaluación, porque todo aquello que no se evalúa se devalúa, lo que no se evalúa no se tiene como importante. ¿Cuántas veces grandes proyectos y grandes trabajos que se hacen en los centros, como no se evalúan, se plantean como si fueran algo ajeno al aprendizaje? Cuando luego muchas veces, si tú planteas esto, un KitKat, ¿tengo tiempo para el KitKat? Cuando preguntas a los profes y a los alumnos y alumnas cuál es su experiencia pedagógica más relevante, aquello que recuerdan porque les salió tal, yo no he encontrado ninguno que me diga el día que explicaron el pronombre se. O sea, ese día que hicieron un proyecto, en un momento que pasó no sé qué, hicieron unos carteles de no sé qué, cuando fueron al museo y a partir de ahí hicieron una entrevista a no sé cuántos, cuando estuvieron en el... Es decir, siempre nuestras prácticas exitosas las tenemos en mente, las conceptualizamos en esos términos, pero luego muchas veces la práctica habitual, y eso son como pequeñas cuñas que se han quedado ahí, muchas veces cuando se para el centro y hace una semana de no sé qué, cuánto se aprende ahí, cuánto se trabaja, pero muchas veces eso no se evalúa, por lo tanto queda como, bueno, esto sí, esos días que, cuando los alumnos te dicen, bueno, sí, escribir hemos escrito mucho, leer también hemos hecho mucho, pero ¿y aprender lengua? Bueno, vale, no, esas concepciones previas que tenemos implícitas. Vale, la evaluación. En torno a la evaluación, ¿qué tener en cuenta? La variedad de instrumentos de evaluación, es decir, instrumentos de evaluación que además serán diferentes según estemos en el proceso de aprendizaje o según vayamos a medir el aprendizaje, según queremos mejorar el proceso o según queremos medir el aprendizaje o el logro conseguido. Ahora está muy de moda, y esto también es una opinión personal, y luego le pones el tipes, muy personal, se está haciendo mucho hincapié otra vez, aunque con herramientas novedosas como son las rúbricas, en medir el logro. Y no debemos olvidar la importancia del proceso, porque herramientas como estas, que son fenomenales por dos cosas, por más probablemente, porque nos dan criterios y yo puedo explicar
qué significa un 5 o qué significa un 6, y porque además esos criterios o esos indicadores me los gradúa, me los escala, ¿no? Y eso es mucho, más allá de decir, bueno, más o menos pues un 5, un 6, un no sé qué, tal, ¿no? Eso es mucho. Pero la rúbrica fundamentalmente lo que mide es el logro alcanzado, ¿no? Mide el nivel de rendimiento. Entonces, no olvidar todas esas herramientas, y la rúbrica, a ver, los alumnos deben conocerla desde el principio para hacerse idea de cuál va a ser el producto que esperamos de ellos, pero su utilización es sobre todo, aparte de dársela de antemano, la utilización de la rúbrica viene al final del proceso. No debemos olvidar, a ver, aquí tenía un link que sí que lo voy a abrir, luego lo veis, porque nos lleva a una página, si quiere, sí, donde tenéis una colección de 75 rúbricas, una página del CD que está ligada al trabajo del proyecto EDIA, de los REAS que están realizando en el CD, 75 rúbricas para primaria, secundaria y bachillerato. Es decir, todo lo que usted quiso saber sobre las rúbricas, pues bueno, aquí está esa colección que puede ser interesante para vuestro trabajo. Pero no olvidar, además de las rúbricas como herramienta, a mí que aparezca en el 11 la verdad es que me da un poco de miedo, pero bueno, bien, no sé si es buena señal o mala. No olvidar todas las herramientas que tenemos, es decir, que la evaluación está presente en el proceso y que la evaluación más eficaz para el aprendizaje es la evaluación que hacemos a lo largo del proceso, durante las tareas o al inicio de las tareas, que cuando ya está terminado algo pondremos una nota, pero no ayudaremos a mejorar ese algo, ya está hecho. Cuando podemos ayudar a mejorar el aprendizaje es cuando intervenimos con herramientas muy diversas, coevaluación, evaluación, listas de control, autoevaluación. Perdón, Xavier. ¿Qué más? Es para que pregunten o hablen un poco también, sí. Y darles tiempo. La última producción, la tarea. Tenerla presente desde el momento. Debe aparecer, como os he comentado antes, en la situación problema. Ahí ya debemos definir la tarea que les vamos a pedir a los alumnos. Tarea que proponemos nosotros o que discutimos y acordamos con ellos tranquilamente, ¿no? Pero hay muchas maneras de responder a un problema. Entonces, bueno, puede haber también muchas tareas posibles. Pero que siempre, pues, haya una tarea y que además, aquí tenéis, por ejemplo, en Ciencias Sociales, una unidad de Ciencias Sociales de Plástica y de Música, que tienen que diseñar una moneda de 2 euros, la imagen que podría tener, explicarlo, argumentarlo, etcétera. Aquí hay una visita para unos visitantes y han realizado unos folletos para ellos. Aquí tienen que hacer el programa de un festival de jazz después de trabajar con ese tema. Es decir, eso tiene que estar claro desde el principio y después es, digamos, el producto final que forma parte importante de la evaluación del aprendizaje conseguido, pero que no es lo único que se evalúa y que en la medida de lo posible debiera de salir de la escuela y debiera difundirse, colgarse, invitar a la comunidad educativa, etc. 2 consejos que los sabéis perfectamente porque sirven para esto y para todo. El grupo de trabajo, si os vais a poner a hacer material didáctico digital o material didáctico en papel, yo creo que es una tarea que sobrepasa los quehaceres, el tiempo y las fuerzas de profesores individuales y que además, si el centro es una unidad no de destino en universidad, pero es una unidad de trabajo y de sentido, lo que hagamos tiene que ser a nivel de centro, de ciclo, etc. Y encontrar equipos es una tarea que cuesta, pero que una vez que lo consigues, bueno, la rentabilidad es de 100% o de 120%. Y la segunda idea sería dar pequeños pasos. Yo no sé en qué situación estáis cada uno, serán vuestros centros situaciones muy diversas, seguro, del que está más allá de todo lo que yo he podido contar al que todavía no ha iniciado, pero no pretender. Yo no he hecho nunca un material digital, didáctico digital, voy a hacer para el año que viene toda la programación de tercero en Excel Learning. ¡Hala! Venga. A ver, pequeños pasos. Yo recomiendo a quien iniciéis, y eso también es una recomendación personal, a quienes iniciéis en este camino, unidades didácticas tan sencillas pero no tan simples como por ejemplo las webquests, el formato de las webquests o de las cazas del tesoro. Son pequeños proyectos digitales que
pueden ser abordados sin asustar, que pueden ser asumibles y que recogen en su seno, digamos, todas estas características y muchas más, y que nos servirían, a pesar de que ya sé que hoy en día pueden estar algo denostadas por determinados sectores, pero son una manera de trabajo abordable, diferente, que tiene un soporte digital, que puede recoger todas estas características y que tiene un carácter de desarrollo de competencias. Tenéis aquí todos los enlaces de donde he sacado los ejemplos, las páginas del programa de Escuela B2.0, de las páginas de Richegun en torno a las competencias. Mira, me falta la página de Siberri 2020, pues la pondré también, como la vamos a llevar, perdón. Y nada más, muchas gracias y perdón por la chapa. Nada más.